grabación de nuestra clase del día de hoy, ya está grabando. Y bueno, la semana pasada hablamos de lo que es el servicio al cliente, ¿no? Bueno, lo que es marketing de servicios, ¿no? Todos estos servicios complementarios que sirven para lo que es reforzar una marca, para fidelizar a los consumidores y los clientes, y de igual manera, ¿no? Para que tengamos, pues, algo, no digamos algo más que ofrecer, pero sí tener, decía un maestro de la maestría, ¿no? Un plus. Siempre hay que ofrecer un plus, ¿no? Y ese plus, pues, es lo que marca la diferencia frente a la competencia, ¿no? Pero obviamente, ¿cómo sabemos nosotros, ¿no? O cómo podemos saber si lo que estamos ofreciendo, sea producto, sea servicio, ¿sí? Al igual que estos servicios complementarios, ¿cómo puedo yo saber si realmente, pues, cumplen con las expectativas y satisfacen las necesidades y deseos de mis consumidores? Pues bueno, obviamente la investigación de mercados no es un asunto que generemos una vez y que nunca más lo volvamos a hacer, ¿no? Normalmente la gente piensa, imagina, ¿no? Que la investigación de mercados, pues nada más la haces una vez cuando vas a abrir el negocio o cuando tienes un problema y ya, ¿no? Es ocasional, ¿no? La investigación de mercado es un proceso, pues obviamente constante, un proceso que hacemos, pues, la mayor parte del tiempo, siempre buscando nuevas tendencias, o sea, lo que vendrían siendo modas, nuevos gustos, preferencias, cambios en actitudes con respecto a los consumidores, e incluso el propio análisis FODA, PESTEL forman parte de esta investigación, ¿no? Lo que es el análisis de la competencia forma parte de esta investigación, que hacen que una empresa se esté actualizando todo el tiempo, que esté precisamente, como decía, en tendencia, ¿sí? Y que podamos ofrecer siempre a los consumidores aquello que va a cubrir o va a cumplir con sus expectativas, ¿sí? Pero una de las investigaciones que se hace, pues prácticamente en cada compra, ¿no? Cada que hay una venta, una compra, cada que hay una atención directa con lo que vienen siendo los consumidores, pues es la investigación de satisfacción o para satisfacción del cliente, ¿sí? Este tipo de investigación, bueno, pues se hace a través de lo que vendría siendo un instrumento que nos va a poder permitirnos saber el grado de acuerdo o el grado de satisfacción que tiene el consumidor frente a lo que nosotros hacemos o frente a las personas que se involucran, ¿no? En nuestra empresa. Y esta investigación, ¿sí? No se hace solamente hacia afuera de la empresa, es decir, no solamente con la gente que compra, sino también hacia adentro de la empresa, ¿no? Con las personas que están interactuando, que están trabajando todo el tiempo, ¿sí? Aquí cuando hablamos de clientes, no solamente es aquel que paga, ¿no? Por un servicio, paga por un producto. Cliente también es todas las personas que están dentro de la empresa. Todos los colaboradores son los clientes internos. Y comentábamos, ¿no? La clase pasada, ¿no? Hay que saber elegir bien a estos colaboradores, ¿no? A este cliente interno. Y también hay que lograr tener satisfecho a este cliente interno. Y la mejor manera de saberlo, pues, es preguntando, investigando qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta de su trabajo, si las condiciones laborales son las óptimas, si hay un buen ambiente laboral, si qué le hace falta, qué necesita, ¿sí? Entonces, eso hay que preguntarlo y es constante, ¿no? Esta investigación de satisfacción del cliente interno forma parte de la gestión de calidad. ¿Sí? Forma parte de todos estos aspectos que ayudan a generar acciones de mejora dentro de la empresa, ¿sí? En cuanto nosotros identificamos insatisfacción dentro de nuestros clientes internos, necesitamos nosotros pues generar acciones de mejora, acciones preventivas, en algunas ocasiones hasta ya correctivas,
¿sí? Con el propósito de hacer sentir a nuestros empleados, nuestros colaboradores cómodos, satisfechos con la empresa, porque debemos de tomar en cuenta que estas personas interactúan todo el tiempo con los clientes externos y que en el primer momento, ¿no? En la primera oportunidad que esta persona tenga de hablar mal de la empresa, lo va a hacer sin dudar. Y recordemos que no va a verse afectado el empleado o sus compañeros de trabajo directamente, sino quien se va a ver afectada es la empresa, el buen nombre de la empresa, ¿no? Cuando nosotros recibimos un mal servicio al cliente, nunca decimos, ¿verdad? Fulanita, aquella fulanita me trató mal, ¿no? Aquel fulanito me torció la boca, con ese cuate me agarré del chongo, o sea, no lo decimos. Decimos, la empresa tal, ¿no? Telcel, Movistar, AT&T, ¿no? En tal restaurante, todos son una bola de patanes, el servicio es espantoso, pero estás hablando de la empresa como si fuera un ente, como si fuera una persona. Su nombre es el que queda dañado. Y si tú eres el dueño de la empresa o tú estás trabajando ahí, te vienen a dar en la torre de forma indirecta. Porque una empresa que gana mala reputación es una empresa que está destinada al fracaso. Que si cierran una sucursal, que si la empresa se va a la quiebra porque ya la gente dejó de consumirles, tu trabajo también va a ir por medio, ¿no? Entonces, es importante que dentro de la gestión de calidad investiguemos al cliente interno, sepamos cómo hacerlo sentir tan cómodo que aunque gane poco, le guste estar ahí. Eso se le llama retención del cliente interno, ¿sí? Son aquellas personas que se ponen la camiseta, ¿no? Y que llueva, truene, relampaguee, llegan al trabajo hasta con ganas. Claro que para lograr nosotros poder alcanzar la satisfacción del cliente, necesitamos conocer sus necesidades, sus inquietudes y todo esto, ¿no? Y a través de la investigación de satisfacción del cliente interno, pues nosotros podemos lograrlo. Ahora, ¿qué pasa con el cliente externo? Bueno, ya sé cómo tener contento al cliente interno, que es con el que va a interactuar, ¿no? Mi cliente externo, ¿no? Todo el tiempo va a estarlo atendiendo a estas personas que representan a mi empresa, ya sé cómo tenerlo contento, cómo va a ofrecerle una sonrisa a los de afuera, pero ahora, ¿cómo voy a tener satisfecho a los de afuera? Aquí obviamente el tipo de investigación de satisfacción al cliente va a tender a cambiar. No voy a poder preguntar lo mismo, ¿no? Que al de adentro. O sea, tengo que saber en este aspecto cómo me percibe, ¿no? Como marca, como empresa, cómo percibe el producto, el servicio. Tengo que saber cómo fue su experiencia de compra o de consumo, ¿sí? Aquí incluso comentábamos la clase pasada también este detalle, ¿sí? Las empresas, ¿no? A esto que nosotros le llamamos calidad, ¿no? O la percepción de calidad de la gente, tiene que ver directamente con la experiencia que vive la persona cuando consume el producto o servicio. ¿Sí? Esa atención brindada, esa sensación de placer, de satisfacción, de sentir que valió la pena lo que pagaste por lo que recibiste, es lo que va a percibir como calidad. Entonces, estamos vendiendo experiencias, ¿no? Positivas la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de que yo necesito saber cómo fue su experiencia de compra. Si en alguna ocasión nosotros respondimos una encuesta de satisfacción, recordaremos preguntas así, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia de compra? ¿Cómo la trató nuestro personal de atención? ¿Encontró lo que buscaba? ¿El producto, el servicio cumplió con sus expectativas? ¿Sí? ¿Ha sido de su completa satisfacción? ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos conociendo, ¿no? Cómo se sintió, cómo vivió la experiencia, si es probable que nos recomiende, si es probable que nos vuelva a comprar, ¿sí? Si es probable que utilice el producto o servicio con otros miembros de su familia,
etcétera, ¿no? Aquí nosotros vamos a evaluar esta clase de factores. Dentro de los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente externo, también vamos nosotros a poder detectar o definir nuestros consumidores frecuentes, así como clientes leales y clientes fieles, que no son lo mismo, ¿sí? Alguien leal, un cliente leal es aquel que dice, me gustas mucho, me encantas, me fascinas, pero tengo opciones. Hay alguien más por ahí, ¿no? O sea, sí te quiero, me encantas, pero tengo opciones, ¿sí? Pero alguien fiel, ¿no? Un consumidor fiel es aquel que se vuelve el defensor a capa y espada de la marca, ¿no? Entonces, un consumidor fiel, más bien un cliente fiel, es aquella persona que dice, me encantas, te amo y no tengo opciones, ¿sí? O sea, la marca forma parte de mi vida, forma parte de mi personalidad y ya no la suelto. Entonces, a través de este tipo de encuestas, de investigación, de estudio, nosotros vamos a identificar a estas personas. ¿Quién solamente es un consumidor frecuente? Al decir consumidor frecuente es una persona que no llega ni siquiera a ser leal. Nos ha comprado en varias ocasiones, pero obviamente no es una persona que sienta que de cierta forma nos necesite. Un cliente leal sí dice, sí, yo necesito tu producto, necesito tu servicio, pero tengo otras opciones. O sea, el día de mañana que no estés, mi vida continúa, ¿no? El fiel no. El día que la marca, la empresa ya no esté, dice, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Se le va a acabar el mundo. Entonces, en este aspecto, pues vamos, ¿no? Vamos a identificar a estas personas. ¿Por qué es importante identificar a estas personas? Porque al consumidor frecuente lo vamos a volver cliente. Al cliente leal es indispensable fidelizarlo. Y al cliente fiel es importante mantenerlo, seguirlo reteniendo, ¿no? Ahora sí que no decepcionarlo, no romperle el corazón, ¿no? Es indispensable también nosotros saber esta clase de factores porque nosotros podemos medir dentro de estas personas el nivel de influencia que pueden tener sobre otros, ¿sí? Sobre familia, sobre amigos, sobre compañeros de trabajo, compañeros de escuela, ¿no? Y esto obviamente pues es como publicidad no pagada, ¿no? Publicidad que se genera solita y que obviamente pues vamos, a nosotros como empresa nos conviene, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo podemos realizar un estudio de satisfacción al cliente? Aquí depende mucho si es hacia adentro o hacia afuera de la empresa y también depende mucho de qué es lo que vamos a buscar, ¿no? Porque a nosotros al decir satisfacción del cliente, es hasta cierto punto un concepto de amplio espectro, ¿no? Está como muy amplio. Entonces, exactamente, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿Está satisfecho, por ejemplo, en el ámbito interno? ¿Está satisfecho con su ambiente laboral? ¿Está satisfecho con su paga? ¿Está satisfecho con la infraestructura del lugar? ¿Sí? ¿Con qué? ¿Con qué tiene que estar satisfecho? Hacia afuera, ¿qué es lo que voy a investigar del cliente externo? ¿Con qué está satisfecho? ¿Con el producto o servicio? ¿Con la marca? ¿Con el canal de distribución? ¿Con la publicidad? ¿Sí? ¿Con los precios? ¿Con lo que percibe como calidad? ¿Con qué? ¿No? Entonces, en ese aspecto tenemos también que pensar exactamente qué es lo que nosotros vamos a buscar para también saber cómo vamos a llevar a cabo el estudio, cómo lo vamos a desarrollar. ¿Sí? La herramienta, obviamente, para hacer este estudio, la herramienta básica, pues es la encuesta. ¿Sí? Y existen diferentes tipos de encuestas a desempeñar, a realizar o diseñar para este tipo de estudios, ¿no? La primera de ellas son o es la encuesta cerrada, ¿no? De preguntas cerradas con opción múltiple. ¿Por qué? Porque en este aspecto, por ejemplo, este tipo de encuestas, nosotros podemos orillar, ¿no? A la gente a responder exactamente lo que nosotros queremos saber. ¿Sí? Vamos a evitar
que esté redundando, ¿no? En lo que es la respuesta. Simplemente necesito saber sí, no, sí, o por ejemplo, de estas tres opciones, cuál se relaciona mejor contigo, ¿no? En este aspecto, para la satisfacción del cliente, ¿no? Una encuesta cerrada o de preguntas cerradas, sí, debe de ser de un máximo de 10 preguntas. Yo no puedo abordar a la persona con tantísimo, porque yo nada más voy a preguntar en cuanto a satisfacción cosas muy concretas, ¿sí? Yo no puedo preguntar muchísimo. Recordemos que la investigación de satisfacción del cliente o el estudio de satisfacción del cliente se tiene que llevar a cabo la mayor parte del tiempo, en el caso del cliente externo, cuando se lleva a cabo una venta o se efectúa una venta, una compra, ¿sí? Entonces, yo no puedo preguntar con respecto a lo que vendría siendo mejor servicios anteriores o de años antes, ¿sí? No puedo preguntar de aspectos que a lo mejor ya tienen tiempo o de aspectos que a lo mejor se involucran con otras áreas con las que a lo mejor el cliente no ha tenido contacto, ¿no? O todavía de productos complementarios o servicios complementarios que no conoce, ¿sí? No, o sea, yo debo de ser muy concreto. Y estamos hablando de que a lo mejor como empresa puedo estar aplicando 3, 5 encuestas diferentes para diferentes casos, obviamente, y esto es totalmente válido. Por ello es que se recomienda que en el caso de este tipo de preguntas cerradas con opción múltiple, sean máximo 10 preguntas, mínimo 5, ¿sí? Para conocer el nivel de satisfacción del cliente. Otra encuesta se hace a través de preguntas abiertas o bien de opinión libre, pero en este caso, sí, como yo sé que la gente se va a extender, ¿no? Emitiendo su opinión, solamente le voy a hacer 3 preguntas, no más, ¿sí? Máximo 3 preguntas para conocer su opinión al respecto. Este tipo de encuesta, ¿no? De opinión libre, me va a ayudar a saber con exactitud algunos detalles que una encuesta, ¿no? De preguntas cerradas, pues no me deja ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona solamente se va a inclinar por la respuesta con la que más relacionado se sienta. Pero en este caso, como lo voy a dejar emitir su opinión, ¿no? Con libertad, me va a hacer saber no solamente por qué sí o por qué no está satisfecho, por qué sí está de acuerdo, por qué no, ¿sí? Sino que me va a hacer saber el por qué, ¿sí? ¿Por qué está satisfecho? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Me va a hacer saber, me va a poder sugerir, ¿no? Me va a poder dar una especie de solución al problema que la persona identifica, ¿sí? Entonces, estas encuestas de opinión libre, pues bueno, de cierta forma sirven de ayuda, ¿no? Para generar acciones de mejora o acciones preventivas y a veces hasta acciones correctivas, ¿no? Tanto la encuesta de preguntas abiertas como cerradas se pueden aplicar al ambiente interno de la empresa como al ambiente externo sin ningún problema. Como les decía, siempre y cuando para conocer, ¿no? Exactamente pues, el nivel de satisfacción. Pero en el caso de las preguntas cerradas para conocer al cliente externo, sí es importante ser muy, muy concreto, ¿no? Con respecto a lo que queremos saber posterior a lo que es la compra, ¿sale? Ahora, tenemos las encuestas de orden y clasificación, o mejor conocidas como encuestas de escalas o por escalas. Estas encuestas se manejan mediante un sistema de escala que nosotros proponemos, ¿no? Estas escalas pueden ir, por ejemplo, del 1 al 10, ¿no? Hay quienes van del -1 al +5, por ejemplo. Otras manejan escalas mediante iconos. Ahorita vamos a ir viendo los tipos, ¿sí? Aquí nosotros lo que hacemos, ¿no? O lo que se propone es generar un máximo de 10 preguntas,
un mínimo de 5, pero todas estas preguntas se van a responder mediante la escala. No hay opción múltiple, no hay opinión libre, ¿sí? Sino que la persona, digamos, a través de un metro, ¿no? A través de una regla, va a poner en dónde llega su nivel de satisfacción o dónde ubicaría su nivel de satisfacción o de acuerdo, ¿no? Conforme a lo que se le está preguntando, ¿sí? De cierta forma, este tipo de encuestas están limitadas solamente a expresar el nivel. No nos dicen o no nos hace saber, ¿no? Con qué tipo de respuesta se siente más relacionado. No nos permite saber su opinión, solamente el grado de satisfacción. Normalmente, ¿no? Estas encuestas son las que se utilizan más, ¿no? Después de una venta, después de una compra, son las más utilizadas, ¿sí? Digamos, son las más comunes. ¿Por qué? Porque en ese momento lo único que necesitamos saber, ¿no? Ese es el nivel de satisfacción. Las encuestas de preguntas cerradas o abiertas pues nos permiten, por ejemplo, evaluar la satisfacción del cliente si posterior a una venta, una compra, pero como encuesta de seguimiento. Pensemos, si el cliente compró ahorita un electrodoméstico en el Buen Fin, ya pasó una semana, 15 días, la empresa lo contacta por correo electrónico haciéndole esta encuesta para saber, bueno, cómo fue su experiencia de compra y cómo ha sido su experiencia con lo que compró hasta ese momento, ¿sí? En cambio, una encuesta por escalas, en el momento que realizaste la compra, se te proporciona la encuesta para evaluar tu nivel de satisfacción con la compra, ¿no? En algunas ocasiones vienen estas encuestas, se te proporcionan a través de un link, ¿no? Para que tú ingreses a lo que es el cuestionario, lo llenes directamente en el sitio web o a través de lo que vendría siendo, por ejemplo, Google Forms, ¿sí? Y ya van midiendo, ¿no? Tu satisfacción, pero en el momento. Esto es como más común, ¿no? Dentro de lo que es la investigación interna, ¿no? De los colaboradores, este tipo de encuestas sí son funcionales, pero por supuesto que sí, pero no todas, ¿no? Ahorita vamos a mencionar cuáles son más viables. ¿Por qué no son muy funcionales todas? Porque en este aspecto, como empleados, como colaboradores, sí es importante conocer bien, ¿no? O con exactitud qué opinan, qué desean, ¿no? ¿Qué cambios pueden sugerir para la empresa, ¿no? Para mejorar. Sí, no solamente medir su nivel de satisfacción, o sea, en el caso de los colaboradores, el medir su nivel no es como suficiente, sino que sí necesitamos conocer más. Entonces, pues en este aspecto, pues bueno, no todos los tipos de encuestas por escalas sirven para el ambiente interno, ¿no? Y tenemos un cuarto tipo de encuesta para satisfacción del cliente, que es mejor conocida como Net Promoter Score, ¿no? Bueno, hace muchos años solamente se llamaba Promoter Score, hoy es Net Promoter Score, ¿sí? Este tipo de encuesta solamente tiene una pregunta, solo una, y se evalúa con una escala. También la escala se determina, ¿no? Lo determina la empresa que está haciendo la pregunta y concretamente, pues este tipo de encuesta está enfocada a conocer el nivel de influenciamiento que tiene un consumidor satisfecho o insatisfecho, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a pasar a hablar cada uno de los casos de forma más concreta, ¿no? Vamos a empezar por las encuestas por escalas. Digo, las encuestas de preguntas cerradas, tanto de preguntas abiertas, digo, bueno, ya es como algo súper entendible, no es como hacer un examen, ¿sale? Son como las encuestas que normalmente se hacen para investigación de mercado, solamente que las preguntas pues, las vamos a diseñar, las vamos a inclinar a conocer la satisfacción del cliente. Entonces, por eso no necesitamos volver a retomar esa parte, pero sí vamos a explicar, ¿no? De forma un poquito más explícita lo que es las encuestas por escalas
y el Net Promoter Score, ¿sale? Bien, tenemos dos tipos, bueno, no son las únicas encuestas por escalas que existen, pero tenemos dos tipos de encuestas por escalas que se utilizan más, ¿no? Dentro de lo que es el ambiente empresarial, ¿no? Una de ellas es la escala Likert o la encuesta de escala Likert, ¿sí? En donde nosotros generamos, como les decía, un cuestionario de entre 5 y 10 preguntas que va a ser respondido a través de iconos, ¿no? La escala la vamos nosotros a determinar a través de iconos y colores para poder evaluar, ¿no? El nivel de acuerdo o satisfacción de lo que es el consumidor frente a un producto o servicio. Y en este caso el servicio puede ser complementario también, ¿sí? Aquí la gente no va a responder sí, no o por qué. Como les decía, no hay opciones en las respuestas, ni tampoco hay opinión, solamente la gente va a ubicar su nivel de satisfacción en donde considere que es como se siente o como lo relacione, ¿sí? Normalmente, ¿no? Se utilizan aproximadamente entre 5 y 7 elementos, ¿no? Para poder ubicar esa satisfacción, ¿sí? Elementos o aspectos, como queramos verlo, ¿no? Tomando en cuenta que dentro de estos 7 o 5 aspectos hay una media, ¿no? Hay un punto medio, un punto neutral. ¿Sí? Si nosotros relacionamos esta escala, ¿no? Con colores, nos vamos a relacionar con los colores del semáforo, tomando en cuenta que el nivel, pues, de alerta, ¿no? El nivel negativo, el nivel de alerta, el nivel de insatisfacción va a estar indicado o va a estar, ¿cómo decirlo? Representado por el color rojo, aquel color que sabemos nosotros que nos detiene, que nos hace, pues obviamente pensar que la persona está parada, ¿no? Que no está convencida, ¿sí? Y el punto medio, la parte neutral, va a estar representada por el color amarillo, ¿sí? Que es como ese punto en el que dices, sí, sí, tengo ganas de avanzar, tengo ganas de seguir contigo, pero hay un pero, ¿no? O me es indiferente, me da lo mismo, estoy bien donde estoy. Ahí podemos nosotros decir que es un consumidor frecuente, más no es cliente, ¿no? Y el nivel más alto de satisfacción, ¿sí? El nivel de más alto de acuerdo, ¿sí? Pues va a estar representando por el color verde, aquel color que nos está indicando que yo puedo seguir avanzando contigo, podemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque estoy contento, estoy satisfecho, ¿sí? En este aspecto, ¿no? Los puntos que vendrían a ser también intermedios dentro de estos tres colores estaría el naranja y un verde un poquito más claro, ¿no? Para que podamos nosotros decir que hay 5, ¿no? 5 aspectos, 5 medidas, sí, 5 elementos que en donde se puede ubicar lo que es la persona, ¿sí? Tomando en cuenta, como les decía, ¿no? ¿Cuál es el nivel más bajo, el neutral y el más alto? No, aquí en este aspecto, ¿no? La escala, podemos nosotros involucrar, como les decía, iconos, ¿sí? No hay un poco satisfecho, más o menos satisfecho, me da lo mismo, muy satisfecho, muy conforme. No hay un número, ¿sí me explico? O sea, no lo hay. La gente no va a identificar este tipo de escala con un número, una calificación, ¿sí? Sino que va a ubicar los colores o va a identificar los colores con sensaciones y sentimientos, ¿sí? Normalmente la gente relaciona, por ejemplo, el color rojo con el enfado, con la ira, ¿sí? Obviamente con lo que vendría siendo la insatisfacción, ¿sí?
ubicamos al color verde con aspectos agradables, incluso hasta naturales. Permítanme un momento. Perdón. Entonces, ubicamos, ¿no? Como les decía, ¿no? Ese color verde, por eso lo ubicamos también con el siga adelante del semáforo, ¿sí? El amarillo, por ser un color, pues de cierta forma que normalmente nosotros lo relacionamos con aspectos también que tienen que ver con la naturaleza, pero con aspectos, pensemos, ¿no? Vamos, el amarillo produce muy pocas sensaciones, lo ubicamos, por ejemplo, con aspectos de tránsito, quizás hasta con aspectos de alimentos, pero no produce sensaciones ni de irritabilidad, ni tampoco con aspectos de satisfacción, placer, tranquilidad, ¿no? Es un color que de cierta forma necesita de otros para poder resaltar o hacer resaltar a los otros. Por eso es que se le considera como uno de los colores neutrales, ¿sí? Hay quien dice que es un color de alerta, pero se produce esta alerta cuando tiene un contraste, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un color que proviene directamente de la luz, ¿sí? Bien, ahora, dentro de lo que es la escala Likert, nosotros simplemente pues vamos a evaluar, como les decía, ¿no? Cómo se siente o cómo vivió la experiencia el cliente. No sé, a lo mejor si ustedes han visto que en restaurantes como Vips ponen esta encuesta en la caja en lo que es una pantallita, en una especie de tablet. Ahí en la caja está la encuesta, tiene aproximadamente 5 preguntas y sirve precisamente para evaluar la experiencia de compra, la experiencia de consumo en lo que es el local. En ningún momento preguntan sobre la marca, en ningún momento preguntan sobre lo que vendría siendo a lo mejor si recomendaríamos el servicio o no. O sea, pregunta con respecto a los alimentos, al servicio por parte de las meseras y cocina, a las instalaciones, a la comodidad, ¿no? A eso, ¿no? Al tiempo de espera, vamos, no está enfocada la encuesta a nada más, ¿sí? Ni tampoco a emitir opinión ni nada, ¿no? Opciones para que nosotros podamos hacer nuestra propia escala. Como bien les decía, hay quienes solamente manejan los colores, ¿sí? Hay quien maneja las caritas o bien lo que son estos emoticones de las caritas, ¿sí? Hay quien maneja la evaluación por estrellas, ¿sí? Como lo vemos aquí abajito, que esto es muy común, por ejemplo, en redes sociales, ¿sí? Hay quien maneja, por ejemplo, bueno, ahorita les voy a mostrar otros aspectos, pero ahorita vamos a regresar a este. Hay quien maneja corazones, ¿sí? La evaluación por corazones, la evaluación por estrellas, la evaluación por emoticones, ¿no? Emoticones podemos utilizar de distintos tipos a través de los colores, ¿sí? Es una encuesta icónica, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en cuanto a lo que es la pregunta, ¿no? El contexto y la pregunta y bueno, cómo está organizada las caritas. Abajo nos dice o nos indica el significado que podríamos nosotros darle a cada carita. Este significado, para que nosotros podamos generar, por ejemplo, el reporte de resultados de las encuestas de la semana, porque en este caso las encuestas de satisfacción al cliente se reportan por semana, por quincena o por mes, ¿sí? Y obviamente pues hacemos nuestras gráficas, ¿no? Nuestra graficación de los resultados y obviamente a cada color, a cada carita le damos un valor, ¿sí? Puede ser un valor numérico como el valor puede ser en cuanto al nivel de satisfacción, ¿sí? O de acuerdo, también hay quienes lo manejan como acuerdo y no como satisfacción, ¿sí? Aquí les ponía yo precisamente el ejemplo de los valores que le puede dar uno a lo que son estos emoticones o colores, ¿sí? Nosotros podemos tomar en cuenta que los niveles positivos oscilan entre los dos verdes y el amarillo, que se considera neutral,
¿sí? Y los valores negativos, pues son los que se manejan entre el naranja y el rojo, por ejemplo, ¿no? Que nosotros podemos decir, bueno, si hay una mayor cantidad de coincidencia en los consumidores por este tipo de colores, pues es un aspecto preocupante, ¿no? Pero si sigue oscilando entre el amarillo y los verdes, pues vamos. Podríamos considerar que el nivel de satisfacción que tenemos con respecto a los clientes, pues es óptimo, ¿no? Bien. Ahora, tenemos otro tipo de escala que se conoce como escala Thurston. En este aspecto, la escala es numérica. Tiene sus similitudes con la escala Likert, ¿no? Prácticamente se podría decir que es igual. Lo único que las diferencia es este aspecto numérico. De igual manera, nosotros podemos generar entre 5 y 10 preguntas que van a ser respondidas a través de lo que es una escala numérica en lugar de lo que vendrían siendo iconos o colores, ¿no? A esta escala numérica, sí, nosotros vamos a determinar cómo la vamos a manejar. Puede ser, por ejemplo, del 1 al 10, tomando obviamente un número intermedio como un número neutral, podría ser el 5, o podría ser 4, 5 y 6, ¿no? Los números neutrales, ¿no? Y podríamos manejar en este caso del 0 al 10, ¿no? Manejamos 4, 5 y 6 como números neutrales, ¿no? Del 0 al 3 como los números más bajos o negativos. Y de lo que vendría siendo del 7 al 10, pues los números más altos o positivos, ¿no? Podríamos manejarlo de esta forma. Hay quienes manejan escalas que van del -1 al +5, ¿no? Igual podemos manejar al 0 como un número intermedio o neutral. Entonces vamos del -1, ¿no? Al -5, llegamos al 0 y luego vamos de lo que vendría siendo el... No es cierto. Perdón, ya, ahora es que ya estoy diciendo lo que no. Podemos ir del -5 hacia el -1, el 0 es el neutral, y luego del +1 al +5, ¿no? Digo, esa también es una opción. Hay quienes manejan también las escalas del 0 al 5, tomando también como número neutral el 3. Vamos, aquí depende mucho, ¿no? De qué tan extensa queramos manejar nuestra escala numérica, ¿sí? En el caso de la escala Thurston, ¿sí? Estas entre 5 y 10 preguntas, ¿sí? Las vamos a formular ya sea como preguntas o como frases, ¿sí? A estas frases se le conocen como ítems, ¿sí? Estas frases deben ser muy concisas, ¿sí? Y deben de estar relacionadas con pues el tipo de actitud, experiencia, emoción que vamos a evaluar o que buscamos evaluar, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, ¿no? Preguntamos o indicamos, ¿no? Marca la opción con la que o el número con el que más te sientas identificado con respecto a la frase, ¿no? O te dicen, evalúa, ¿no? Del 1 al 10, tu nivel de satisfacción con respecto a las siguientes oraciones, ¿no? Y por ejemplo, la comida me parece adecuada, me parece llenadora, ¿no? Entonces ya tú marcas, sí, dentro de la escala del 1 al 10, qué tan llenadora estuvo la comida, ¿no? Los tenis son cómodos y están en tendencia. Entonces tú marcas, ¿no? Es como o tratar de marcar un verdadero o falso, pero en una escala numérica, ¿no? ¿En qué grado es verdadero y en qué grado es falso para ti, ¿no? Porque obviamente aquí el criterio, la opinión de cada persona, pues va a variar dependiendo de su experiencia, dice la frase, ¿no? Dependiendo de cómo te fue en la fiesta, pues es
la opinión, la percepción que tienes, ¿no? La gente cuenta cómo le fue en la fiesta. Y así es este tipo de evaluaciones, ¿no? Entonces, nosotros generamos preguntas o generamos frases. Lo ideal para la escala Thurston es generar estas frases, ¿no? Estos ítems, como también se les conoce. Y a través de la escala, pues vamos midiendo este nivel de satisfacción o de acuerdo, ¿sí? Como les decía, es como tratar de marcar un verdadero falso en diferentes niveles con respecto a lo que estamos nosotros leyendo. Aquí cuando nosotros terminamos, o bueno, cuando la persona termina de responder la encuesta Thurston, ¿sí? Para que nosotros podamos evaluarla, pues obviamente vamos a identificar los niveles más altos, ¿no? De las respuestas, ¿sí? Aquí nosotros, pues, al igual que, no, que en el caso de la Likert, ¿no? Entre más la gente se incline a los números más altos, pues obviamente estaremos hablando de que hay un nivel positivo con respecto a lo que es la satisfacción del cliente. Entre más incline la gente a las respuestas de los niveles más bajos o de los números más bajos, estamos hablando de que tenemos un nivel negativo en las respuestas, que es un factor, pues a lo mejor preocupante para la empresa, algo no está bien. Aquí cabe señalar, sí, que cuando nosotros identificamos que la gente en cualquiera de los dos casos, pues está respondiendo como cada vez más negativo, ¿no? Pues está inclinando hacia los valores bajos, ¿no? De la escala. Necesitamos ahora replantear. Necesito una encuesta, necesito una investigación de mercado más profunda para conocer los porqués. Sí, quizás la desventaja de este tipo de encuestas es que no nos permiten saber los porqués la gente está insatisfecha. O sea, no nos lo permite saber, solamente estamos midiendo niveles de satisfacción. ¿Sí? Aquí entonces identificamos que algo no está bien, entonces ya contemplamos, ¿no? La posibilidad de generar otro estudio para saber qué está pasando. ¿Sí? Bien, aquí les voy a poner un ejemplo, bueno, les voy a presentar un ejemplo de encuesta por escala Thurston, ¿sí? En este caso es una encuesta que se hizo para saber lo que la gente piensa o en qué nivel de acuerdo ubica, ¿no? A lo que es la Liga Mexicana de Fútbol, ¿sí? Estas son las frases, los ítems que se generaron para esta encuesta, ¿no? Como se dan cuenta, no son realmente preguntas. Son frases en donde mediante una escala del 1 al 10 se tenía que responder, ¿no? Pienso que el fútbol mexicano es competitivo, ¿sí? No voy a contestar si lo pienso o no lo pienso, sino voy a ubicar, ¿no? Marco el 2, marco el 3, a lo mejor marco el 7, ¿no? El 7 es como decir, sí, pero hay un pero, ¿no? Entonces, ahí la gente va, o más bien estuvo evaluando, ¿no? En dónde ubicaba este nivel de acuerdo con respecto a la Liga Mexicana de Fútbol, ¿sí? Para que nosotros podamos sacar pues el cálculo, ¿no? Como les decía, de acuerdo o de satisfacción dentro de la escala, ¿sí? Es importante que también nuestra escala no sea muy grande, ¿no? A mí me tocó ver una encuesta Thurston en donde manejaron una escala de 20, ¿no? ¿Y eso como para qué? Yo, en lo personal, siempre recomiendo que entre más chica sea la escala, evaluarla será mucho mejor, ¿sí? Aquí también pues dependerá del valor que le demos, ¿sí? También esto de evaluarlo con más 5 o de menos 5 a más 5, también lo hace un poquito complicado. Si nosotros manejamos una escala del 0 al 10 y ubicamos nuestros números centrales, pues podemos ubicar perfectamente bien, sí, lo neutral, lo positivo y lo negativo. Además de que también estamos hablando de que si lo vemos en porcentajes, sí,
el 1 es un 10%, el 2 un 20%, ¿no? Así hasta el 10 que representaría el 100% de satisfacción del cliente. Algo como mucho más fácil de evaluar, ¿no? Y obviamente nosotros también nos da la posibilidad de que podamos evaluar, ¿no? Si en la semana tenemos 10 encuestas Thurston y estas 10 encuestas coinciden a lo mejor con los mismos porcentajes de respuestas, ¿sí? Es más fácil sacar el porcentaje total de todas estas encuestas de nivel de satisfacción, porque estamos manejando nada más del 0 al 10, ¿sí? A que si nos complicamos más la existencia con otro tipo de valores, pues lo va a hacer más complejo, más enredado, ¿no? Desde lo que sería mi punto de vista. No sé qué ustedes piensen, pero siento yo que es como la forma más fácil de llevar a cabo, ¿no? Este tipo de encuesta. También, si ustedes me lo preguntan, bueno, para mí es más fácil desarrollar una Likert, pero ahí les va. Con la Likert yo puedo evaluar, ¿no?, el nivel de satisfacción en el momento de compra. Con la Thurston yo puedo evaluar el nivel de satisfacción del cliente post compra, como les decía, ¿no? A través de emailing, que es lo que se le conoce como seguimiento a través de correo electrónico después de la compra, ¿no? Entonces yo puedo mandar la encuesta Thurston una semana después de la compra y es totalmente válido, ¿no? La Likert no, la Likert es completamente en el momento, ¿no? La encuesta Thurston, en cambio, a diferencia de la Likert, se puede aplicar en el ambiente interno de la empresa para evaluar el nivel de acuerdo y de satisfacción de los colaboradores, ¿no? Y podemos ubicar, ¿no?, dentro de los ítems o frases, ¿no? Mi ambiente laboral es el más agradable, ¿sí? La infraestructura de mi área de trabajo es la más adecuada, ¿sí? Cuento con todos los materiales para desempeñar mi trabajo. Y ahí la persona irá evaluando, como les decía, qué tan de acuerdo está con la frase, ¿no? Qué tan en desacuerdo está, qué tan cierto o falso es eso que se está poniendo en la frase, ¿no? Esta encuesta se puede aplicar en el ambiente interno y a través de lo que serían 10 preguntas, nosotros estamos evaluando, ¿no?, lo que pasa con nuestros colaboradores de una forma práctica, de una forma hasta cierto punto constante. La encuesta tenderá a cambiar dependiendo de lo que nosotros queremos saber, pero ni le hacemos perder su tiempo al cliente interno ni al cliente externo. Los ítems, siendo concretos, nos ayudan a saber, ¿no?, dónde ubicamos la satisfacción. Y de igual manera, ¿no?, el procesamiento de la información es mucho más rápido, mucho más práctico comparado con otro tipo de estudios de mercado. ¿Sí o no? Bien, este es otro ejemplo, ¿no? Bueno, está en inglés, pero este es otro ejemplo de lo que vendría siendo una encuesta Thurston y las escalas, ¿no? Aquí está manejando del 1 al 5, tomando en cuenta como punto neutral. ¿Cuál es aburrido? ¿O qué es aburrido, Juan Pablo? Dime. No, la anterior forma de evaluar, la de ¿Cómo, 5 cómo, y menos hijo? 5. Es que ya no te escuché. Ah, ya no te escuché, Juan Pablo. No, digo que la anterior tabla Ah, claro, ¿no? estar ubicando visualmente. La del más 5 al menos 5, Sí, sí es es correcto. como más aburrida, más compleja, ¿no? O sea, porque, o sea, muy aparte si para no leer todo lo que te ponen, también estar ubicando dónde, o sea, tu nivel de satisfacción. Sí, es Sí, muy claro. tedioso. No, sí es un poquito tedioso cuando tienes que marcar así en cuanto a los números, es un poquito tedioso, ¿no? Es como más dinámica, más entretenida, más agradable la Likert, ¿sí o no? Sin embargo, no siempre la Likert pues nos va a funcionar, ¿no? Dependiendo también de lo que queremos saber.
¿sí? Podemos manejar escalas más chicas, como le decía aquí, está manejando del 1 al 5, tomando como punto intermedio o neutral al número 3, y aquí podemos decir que, por ejemplo, ¿no? Un 20% es el 1, un 40% el 2, un 60% el 3, 80% el 4 y 100% hasta el 5, ¿no? En cuanto a lo que es satisfacción, de acuerdo, aquí le da nivel de importancia, ¿no? Entonces depende mucho, como les decía, de lo que queremos saber, de lo que queremos evaluar. Aquí, esta encuesta, bueno, ya no ocupó la última pregunta, es de 20. La verdad, ¿no? Y también la recomendación, una encuesta Thurston que rebase las 10 preguntas, precisamente, y como bien decía Juan Pablo, ¿no? Es tedioso, ¿no? Si de por sí estar ubicando ahí en los numeritos, ¿no? Es como tedioso, ¿no? Entretenido, aburrido. Ahora imagínense 20 preguntas. O sea, definitivamente llegas a la mitad y dices, ay, yo ya no quiero ni seguir leyendo, ¿no? Por eso es que lo ideal es que seamos muy concretos y a través de 5, máximo 10 frases, nosotros podamos evaluar, ¿no? O bien preguntas, pero en el caso de la Thurston normalmente es a través de frases. Ahora, ¿qué es el Net Promoter Score? Es otro tipo de estudio de satisfacción al cliente que, pues podríamos decir que tiene su lado complejo y su lado sencillo. Aquí lo que nosotros buscamos es no solamente medir el grado de satisfacción que tiene el cliente, sino que también vamos a evaluar el grado de influencia que puede ejercer sobre otras personas con respecto a recomendar la marca, el producto o servicio, ¿sí? Aquí hay que recordar, entender que la opinión de una persona con respecto a una marca, una empresa, ¿sí? Va a hacer que 5 más, ¿sí? Estén de acuerdo con esa persona o no. ¿Sí? Una persona que está sumamente satisfecha con un producto o servicio, te lo cuenta, te lo platica. Pensemos nada más, ¿no? Algo muy sencillo. ¿Cómo conocieron a los médicos que han visitado? ¿Los buscaron? No, digo, sección amarilla ya ni existe, pero los buscaron en el internet, en el directorio. ¿O qué pasó? ¿Cómo supieron de sus médicos? La mayoría de las personas, ¿no? Llegamos a los médicos que tenemos, ¿no? A los que vamos a consulta a través de la recomendación de otra persona. Sí, efectivamente, ¿sí? Nos hablaron maravillas de ese médico, nos dijeron que es guapo, fornido, galán, ¿no? Bueno, yo sí conozco un médico así. Nos dijeron que era, vamos, tenía manos mágicas, ¿no? Ya con la mirada te sentías bien. Y por eso llegamos, ¿no? Te quita una muela sin dolor, ¿no? Te baja de peso en 10 días, ¿no? O sea, la gente, dependiendo de su experiencia y su satisfacción, le sale de la boca la recomendación. Publicidad que no se paga, ¿sí? Y es importantísimo para las empresas identificar ese tipo de personas, porque lo ideal es mantenerlas satisfechas para que sigan hablando, para que sigan recomendando. Sale más barato la retención de estos clientes fieles que pagar publicidad. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? O sea, realmente no se necesita invertir muchísimo para que una persona, no, para que una empresa a través de una persona alcance el éxito que necesita. No necesitas invertir mucho, ¿sí? Pero sí es importante identificar a estas personas, porque también hay gente que hace todo lo contrario. Persona insatisfecha, una persona que no quedó contenta con un producto o un servicio.
Va y despepita cuanta basura puede. Hasta, es más, le inventa, ¿no? Con tal de que a esa empresa, ese negocio, a ese profesional, ya no llegue ningún cliente. ¿Sí? Si alguno de ustedes ha tenido negocio y les ha llegado a pasar esto de que la gente pues ya no están cayendo clientes, algo está pasando, un chismoso te lo robó, un chismoso te hizo mala fama. Sí. Y el problema es ese, ¿no? Que necesitamos identificar quién puede ir de chismoso. Vamos, ¿quién puede ir de chismoso para recomendar y quién puede ir de chismoso para echarnos a perder la fiesta, ¿no? En este aspecto, antes, no hace muchos años, este estudio solamente se conocía como Promoter Score porque eran encuestas muy breves, preguntas muy breves que se hacían obviamente en el momento del consumo, en el momento de la compra y se hacía directamente por parte de lo que vendrían siendo las personas que brindaban servicio de atención al cliente o bien los gerentes, por ejemplo, de las tiendas. ¿Sí? Eran los que hacían este tipo de estudios. ¿Sí? Actualmente se llama NET, obviamente de este neologismo de Internet, ¿sí? Net Promoter Score, porque este tipo de estudios actualmente se llevan totalmente en línea. ¿Sí? Este tipo de encuesta o mini encuesta se efectúa en el momento de que nosotros realizamos una compra, un consumo en lo que vendrían siendo plataformas digitales, como puede ser posterior a una compra dentro de redes sociales, dentro del sitio web de la empresa, dentro de lo que son estos sitios de comercialización electrónica, por ejemplo, como Mercado Libre, o también en lo que vendrían siendo las apps, ¿no? Ya sea app propia de la marca, como las apps, ¿no? De comercio electrónico, como por ejemplo Uber Eats, Rappi, todas estas, ¿no? Digo, no son las únicas de comercio electrónico, esas son apps de comercio electrónico de comida y servicio a domicilio. Pero hay apps de comercio electrónico, bueno, hay una que es una especie de bazar en donde vendes nuevo y usado, ¿no? Hay un montón. Pero dentro de estas, pues podemos nosotros implementar lo que es el NPS, ¿no? O Net Promoter Score. ¿Sí? Aquí, vamos, no se necesita mucho, solamente una pregunta. Una pregunta que nos va a ayudar a saber si esta persona nos va a recomendar o estaría dispuesto a recomendarnos, ¿sí? Como marca, como empresa, ¿no? Como marca nos referimos a solamente lo que representa la marca, el nombre, los colores, todo esto, ¿no? Como empresa nos referimos a, obviamente, a lo que son colaboradores, lo que son el servicio al cliente, ¿no? Lo que es el producto, servicio, marca, ¿no? Sí tiene la capacidad o la disposición de recomendarnos como producto o servicio, ¿sí? A lo que vendría siendo familia, amigos, colegas de trabajo, colegas en la escuela, ¿sí? E incluso el grado que podría tener esta persona o disposición que podría tener esta persona de volvernos a consumir, porque eso también es bien importante, ¿no? Podremos evaluar la experiencia de la persona, a lo mejor fue muy buena, pero de eso que nos vuelva a consumir, quién sabe, ¿no? Yo les puedo decir que de algunos productos o servicios que he comprado me han salido buenísimos, muy buena experiencia, pero de eso que lo vuelva a consumir, yo lo veo complicado, casi imposible. Y esto puede ser por precio, puede ser por cuestiones, no sé, el acercamiento que pueda yo tener con la marca, ¿no? Vamos, por distintos factores. Entonces, de eso a que lo vuelva a consumir, pues quién sabe. Les voy a decir una cosa, yo he comprado cosas que para mi parecer han sido sumamente satisfactorias, pero yo no las usé, ¿no? Yo las regalé y vi que le dieron buen uso, pero ¿cuándo voy a volver a comprar
¿Cuándo voy a volver a ese negocio? Probablemente nunca. ¿Por qué? Porque pues yo cumplí con el propósito de regalar. No era para mí. ¿Sí? Entonces, aquí también estamos a ver eso. ¿Qué posibilidades tenemos de volver cliente a esa persona que nos consumió? También, de cierta forma podemos identificar a lo que podría ser un consumidor frecuente, un posible cliente o simplemente un consumidor pasajero, ¿no? Aquí también hay que entender que una cosa es comprador y otra cosa consumidor final, ¿no? El comprador es aquella persona que toma la decisión de adquirir el producto o servicio, pero no siempre es quien lo utiliza, como decía, porque lo obsequió, porque lo adquirió para sus hijos, ¿sí? Y otra cosa, el consumidor final, aquel que a lo mejor ni siquiera lo compró, ¿sí? Se lo regalaron. Ah, pero si quedó satisfecho con el obsequio, seguro va a buscar la marca. Y seguro que la recomienda y seguro que la vuelve a consumir, pero directamente esa persona no lo compró, ¿no? Lo conoció a través de otro. Entonces, suena chistoso, suena hasta exagerado, que todo esto que les acabo de decir sea fácil saberlo a través de una sola pregunta. ¿Sí? Pero esto nosotros lo vamos a determinar a través de lo que también vendría siendo una escala, ¿sí? En el caso del Net Promoter Score, nosotros vamos a generar una escala similar a la escala Likert, ¿sí? Pero en este caso, el valor que nosotros le demos a la escala tiene que estar relacionado directamente con lo que vendría siendo la relevancia, ¿no? La relevancia y resonancia que tiene la marca, el producto, el servicio frente a esta persona. ¿A qué me...? Ay, miren, ya se pasó solito. ¿A qué me refiero con relevancia y resonancia? Relevancia, la importancia que esta persona le está dando a la experiencia de consumo, a la marca, al producto, al servicio. Resonancia, la capacidad que va a tener esta persona de recomendar, ¿sí? De hablar de, ¿sí? Aquí nosotros le podemos dar a la escala, ¿no? Como les decía, es a través de colores, a través de iconos, pero a cada aspecto le podemos dar un valor numérico o un valor en cuanto a satisfacción, a posibilidades de volver a consumir, a la posibilidad de recomendación, ¿no? De satisfacción. Aquí nosotros pues ya le daremos el valor que creamos más indicado, también dependiendo hacia dónde va la pregunta, ¿no? En este caso, el Net Promoter Score siempre se ve presentado inmediatamente después de la compra. Como les decía, actualmente, ¿no? Este tipo de mini encuestas se hace a través del consumo en línea, ¿sí? Obviamente, la evaluación de la misma pregunta pues se hace de forma inmediata, la va registrando el sistema, ¿sí? Ya nosotros podemos verificar los resultados, ya sea por semana, por quincena o por mes, ¿no? Como les decía, este tipo de resultados tienen que estarse verificando de forma constante, ¿sí? Aquí dentro de nuestra escala, ¿sí? Podemos manejar una escala muy parecida a la Likert, ¿no? Entre lo que vendría siendo 5, 7 y máximo 10 aspectos, ¿sí? Como les decía, lo podemos hacer a través de colores, lo podemos hacer a través también de iconos, ¿no? O emoticones. Sí, debemos de tomar también lo que vendría siendo un punto intermedio y de ahí, pues obviamente, los niveles más bajos y los niveles más altos. Pero en este caso, dentro de la escala, ¿sí? Los niveles más bajos los vamos a conocer como consumidores detractores, ¿no? Aquellas personas que marquen los niveles más bajos, pues los vamos a ubicar como consumidores detractores. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que no tienen interés en absoluto de recomendar la marca, el producto o el servicio, ¿sí? Son personas que en este aspecto vivieron
quizás una mala experiencia de compra, probablemente, vamos, están consumiendo o están comprando el producto, pero no para ellos, sino para alguien más, ¿sí? De igual manera puede que en este aspecto compraron el producto, pero no están de acuerdo con el precio. Digo, hay algo que no cumplió con toda la expectativa de la persona que realizó la compra. Ya la realizó, pero no está 100% satisfecho, ¿no? Y obviamente pues esta persona no tiene ninguna intención de hablar de la marca, ¿no? Estamos hablando de que esta persona, pues vamos, en ningún momento, ¿no? No va a influenciar a otros, ¿sí? Bueno, puede que si su experiencia fue muy mala, la influencia que llegue a ejercer en otros sea negativa. Y en ese aspecto sí podríamos preocuparnos porque la persona, ¿no? Está siendo un detractor. ¿Qué pasó con esa compra? Y ahí es entonces cuando contactas directamente a la persona, puede ser a través de su perfil de redes sociales, a través de su correo electrónico que haya proporcionado en la compra, para conocer, ¿no? ¿Por qué está marcando este nivel más bajo? ¿Qué fue lo que sucedió que no cumplió totalmente con sus expectativas, ¿no? Conociendo ya a fondo la opinión de la persona, pues podríamos decir si es preocupante o todavía no. El punto intermedio, ¿no? Aquellas personas que están marcando, como les decía aquí, nosotros vamos a determinar, por ejemplo, ¿no? Del 0 al 3 son los niveles más bajos, es el nivel de detractores. Podríamos considerar del 4 al 6 los puntos intermedios, ¿no? Estos puntos intermedios los vamos a conocer o podemos llamarles como consumidores pasivos, ¿sí? El consumidor pasivo es también aquellos que le podemos llamar consumidor frecuente. Son personas que de cierta forma puede que estén iniciando su consumo, pero estén dispuestos a volver a comprar, ¿sí? Estén dispuestos a recomendar la marca, ¿sí? Pero obviamente, pues vamos, se mantienen neutrales. ¿A qué me refiero con esto? A que es probable que te recomienden, es probable que hablen de la marca, están satisfechos en el aspecto de que sienten que lo que pagaron valió la pena, sin embargo, puede que lo que hayan consumido en línea, una, no sea para ellos, o dos, si estén experimentando, estén explorando nuevas opciones frente a la mejor lo que vendría siendo la competencia, un consumo que ya tengan o hayan tenido desde hace tiempo con la competencia, ¿sí? Hay una probabilidad de que te recomienden sí, dependiendo de la experiencia y la satisfacción que tengan, pero sigue teniendo otras opciones, ¿sí? Entonces, hasta ese punto, no es totalmente leal, pero es una persona que sí le es leal a la competencia, a ti todavía no. Por eso se mantiene neutral, ¿no? Ahora bien, aquellas personas que marcan los niveles más altos de la escala, estamos hablando, por ejemplo, de 7 hacia arriba, son personas que se les considera promotores o posibles promotores. Son personas que están, si marcan estos números, ¿no? Y dejen del 7, el 7 y el 8 no, el 7 y el 8 todavía los podríamos considerar todavía pasivos, pero aquel que está marcando 9 y especialmente el 10, estamos hablando de una persona que está totalmente convencida de que está satisfecha, de que lo que compró pues fue de la mejor calidad, sí, que obviamente la experiencia de compra fue formidable, que lo que pagó es justo, ¿no? Con respecto a lo que adquirió, pues muy probable que lo esté comprando para sí mismo, ¿sí? Obviamente al marcar 10 estamos hablando de que esa persona hay muchísima probabilidad de que vaya y hable con respecto a la marca, ¿no? Que hable
con sus familiares, amigos, colegas, ¿no? Recomendando la marca, el producto, el servicio, ¿sí? La plataforma a través de la cual lo adquirió, ¿no? Que puede ser redes sociales, alguna app, el propio sitio web, ¿no? O sea, va a recomendar también el medio, ¿sí? Estas personas se les conoce como promotores también porque son personas que como les decía, ¿no? No le estamos pagando, pero le va a hacer publicidad a la empresa, ¿sí? Cuando nosotros identificamos a lo que vienen siendo los consumidores pasivos, nosotros vamos a buscar entrar en contacto con estos consumidores pasivos para poder ofrecerles algo más, ¿no? Para tener este acercamiento, este convencimiento con ellos de que se vuelvan leales, ¿no? Que se vuelvan consumidores leales o clientes leales. En el caso de los promotores, para que continúen con este influenciamiento con su familia, amigos, con todos sus allegados, yo le voy a ofrecer algo a cambio. ¿Sí? A estas personas que yo identifique como promotores, me voy a acercar a ellas para ofrecerles algún descuento, algún incentivo, ¿sí? Por su fidelidad, ¿sí? Porque nos están diciendo que existe una alta posibilidad, ¿no? De que nos recomiende. Y para que sí lo hagan, yo lo voy a premiar. Créanme que estas ofertas, promociones, descuentos, obsequios que estemos ofreciendo, la inversión es mucho más barata, pero mucho, mucho más barata que pagar publicidad, ¿sí? Porque realmente lo que le inviertes es mínimo y es para un grupo limitado de personas. En cambio, para la publicidad son inversiones a veces millonarias y a duras penas alcanzas pues un grupo considerable de personas. No hay garantías y en este aspecto sí. Sabemos que por cada promotor que hable de la marca hay 5 nuevos consumidores. Y por cada 5 de estos consumidores que a su vez estén promocionando la marca, imagínense, ¿no? ¿Cuántos más se van a sumar, ¿no? A clientes satisfechos. ¿Sí? Bien, ahora, como les decía, ¿no? Generar la escala, ¿no? Del Net Promoter Score, pues, depende mucho también de la empresa. Lo hacemos a través de iconos, a través de colores, ¿no? Vamos a buscar evitar la escala numérica para no hacerlo tedioso. Aquí la gente se tiene que sentir más relacionada con la emoción, ¿no? O el sentimiento de su experiencia que con una calificación. Muchas empresas cometen el error de colocar escala numérica. Sí se puede hacer, pero no es lo recomendable, porque ubicamos esto con una calificación, ¿no? Como cuando íbamos a la escuela, ¿sí? Entonces, mucha gente dice, ay, pues, según mi experiencia, le voy a dar un 5, ¿no? Le voy a dar un 7. No es que esté mal, pero no nos hace saber, en este caso, su calificación, qué tantas posibilidades hay de que nos recomiende. Está calificando. No nos está haciendo saber con exactitud qué sintió. En cambio, si nosotros utilizamos iconos y colores, la gente va a relacionar el icono, el emoticón y el color, como en el caso de la escala Likert, ¿no? Con lo que siente, con la experiencia que vivió. ¿Sí? Entonces, en este aspecto, pues bueno, es mucho más recomendable el uso, ¿no? De este tipo de factores para evaluarlo. Podemos nosotros hacer la escala más chica, pero por supuesto que sí, podemos manejarla del 1 al 5 y su evaluación sería un poquito más fácil, del 1 al 7 también, ubicando, ¿no? Ahora sí que los puntos neutrales, ¿sí? Ya la escala hasta el 10, pues sería la escala máxima, ¿sí? Pero en este aspecto, pues como les decía, ¿no? Ubicar los pasivos, los promotores, los detractores. Hay quien como lo maneja como lo vemos en pantalla, ¿no? Del 1 al 6 los ubican como detractores,
el 7 y el 8 como pasivos, y el 9 y 10 solamente como promotores. Podemos manejarlo también, como les decía, del 1 al 3, del 1 al 4 como detractores, del 5 al 7 como pasivos y del 8 al 10 como promotores. Aquí obviamente pues queda a criterio de cada empresa o de quien está diseñando la encuesta, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De encuesta Net Promoter Score, ¿sí? Y dice, ¿no? Considerando tu experiencia leyendo este artículo, la encuesta es de una página como Script, ¿no? En donde tú puedes descargar libros, obras completas o leerlas directamente en la plataforma, sí, pero obviamente pues la plataforma es de paga, entonces por eso es que hacen este tipo de encuestas para saber tu satisfacción. Entonces dice, considerando tu experiencia leyendo este artículo, o sea, ya concluiste, ¿qué tan probable es que recomienden nuestro contenido a colegas y amigos, ¿no? Y marcan aquí, ¿no? Para que nos puedas ubicar mejor dentro de la escala numérica tu respuesta, ¿no? Muy probable, ¿no? Muy improbable y muy probable, ¿no? Digo, siento yo que sería como más práctico utilizar iconos, pero bueno, la escala numérica les funcionó totalmente bien. Solamente si se dan cuenta, es una sola pregunta, se indica dentro de la escala, ¿no? El nivel de probabilidad, de recomendación, de satisfacción, el nivel de vamos, en este caso, pues sí, sería más que nada de recomendación con respecto al producto o servicio y nada más, no hay más preguntas, solamente es una, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Algún comentario, alguna experiencia que hayan tenido con una encuesta similar? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bien, ya regresemos a Eva. Sí. Bien, espérenme, vamos a regresar aquí al material de la semana. Bien, dentro de lo que es el material de la semana, la presentación que acabamos de ver la tienen aquí donde dice tema 12 y estos son algunos videos complementarios de acuerdo con respecto a lo que es la escala Likert, Net Promoter Score y me gustaría que viéramos juntos, ¿no? El primerito, pero antes de ponérselos, voy a quitarle a la grabación, esto con aspectos de derechos de autor.